Hemos llegado a los 10.000 suscriptores, gracias por el apoyo. Como muchos de ustedes, me encuentro haciendo cuarentena en casa, disfrutando de las lindas noticias como esta. Llegamos a los 10.000 suscriptores. Otra gran noticia es que Berguzar anunció el pasado 21 de febrero, a través de su Instagram, que sacará su segundo álbum. Esto dijo: "Me encanta cantar, creo que cantar para mí es como contarle a mi hijo un cuento de hadas. Cómo escuchar el problema de mi amigo, tocar su hombro y decir estoy aquí. Cómo reír y conversar con mis amigos más cercanos para que no quede claro que lloro. Larga historia o corta, saludos a mis maestros, saluda a los que nos aman y escúchalos". Espero que todas las mesas que he acompañado durante los 4 años posteriores al primer álbum nos haga socios nuevamente. Ahora sí, nos ponemos serios para analizar lo que está pasando en el planeta. Todos sabemos que el mundo entero está en emergencia y debemos cuidarnos al máximo para proteger a nuestros seres queridos. A raíz de la pandemia del COVID-19, muchos de nuestros actores favoritos han publicado en sus redes sociales sobre los cuidados básicos que hay que tener sobre esta importante amenaza mundial. Berguzar Corel, por ejemplo, optó por publicar un artículo reflexivo de una psicóloga italiana, Francesca Morelli, que me ha dejado helada y que vale la pena agarrar en este video, con un super cartel con la leyenda Lüften o Kuyen, en turco por favor lea. Traducido al español dice: "Creo que el universo tiene su manera de devolver el equilibrio de las cosas según sus propias leyes, cuando éstas se ven alteradas. Los tiempos que estamos viviendo llenos de paradojas dan que pensar. En una era en la que el cambio climático está llegando a niveles preocupantes por los desastres naturales que se están sucediendo, a China en primer lugar y a otros tantos países a continuación, se les obliga al bloqueo, la economía se colapsa, pero la contaminación baja de manera considerable. La calidad del aire que respiramos mejora, usamos mascarillas, pero no obstante seguimos respirando. En un momento histórico en el que ciertas políticas e ideologías discriminatorias con fuertes reclamos a un pasado vergonzoso están resurgiendo en todo el mundo. Aparece un virus que nos hace experimentar que en un cerrar de ojos podemos convertirnos en los discriminados, aquellos a los que no se les permite cruzar la frontera, aquellos que transmiten enfermedades, aún no teniendo ninguna culpa, aún siendo de raza blanca, occidentales y con todo tipo de lujos económicos a nuestro alcance. En una sociedad que se basa en la productividad y el consumo, en la que todos corremos 14 horas al día persiguiendo no se sabe muy bien qué, sin descanso, sin pausa, de repente se nos impone un parón, forzado, quietecitos, en casa, día tras día, a contar las horas de un tiempo al que le hemos perdido el valor, si acaso este no se mide en retribución de algún tipo o en dinero. ¿Acaso sabemos todavía cómo usar nuestro tiempo sin un fin específico? En una época en la que la crianza de los hijos, por razones mayores, se delega a menudo a otras figuras e instituciones, el coronavirus obliga a cerrar escuelas y nos fuerza a buscar soluciones alternativas, al volver a poner a papá y a mamá juntos a los propios hijos, nos obliga a volver a ser familia. En una dimensión en la que las relaciones interpersonales, la comunicación, la socialización se realiza en el no espacio virtual de las redes sociales, dándonos la falsa ilusión de cercanía. Este virus nos quita la verdadera cercanía, la real. Que nadie se toque, se bese, se abrace. Todo se debe hacer a distancia, en la frialdad de la ausencia de contacto. ¿Cuánto hemos dado por descontado estos gestos y su significado? En una fase social en la que pensar en uno mismo se ha vuelto la norma, este virus nos manda un mensaje claro. La única manera de salir de esta es hacer piña, hacer resurgir a nosotros el sentimiento de ayuda al prójimo, de pertenencia a un colectivo, de ser parte de algo mayor sobre lo que ser responsables y que ellos a su vez se responsabilicen para con nosotros. La responsabilidad, sentir de que tus acciones dependen de la suerte de los que te rodean y que tú dependes de ellos. Dejemos de buscar culpables o de preguntarnos por qué ha pasado esto y empecemos a pensar en que podemos aprender de todo. Todos tenemos mucho sobre lo que reflexionar y esforzarnos. Con el universo y sus leyes parece que la humanidad ya está bastante en deuda y que nos lo esté viniendo a explicar esta epidemia a caro precio. De esta manera poética nos deja pensando con un gran mensaje.
Tan peligrosa es la información que circula por las redes y las famosas fake news que hasta la mismísima Tuba Büyüküstün ha reconocido su equivocación al publicar una noticia falsa entre sus seres queridos y al darse cuenta de ello, por supuesto, la eliminó. La actriz ha publicado recientemente información oficial de UNICEF donde nos informa sobre el verdadero cuidado e higiene de nuestras manos, ya que como muchos caemos en la trampa y publicamos información que no es real. Fue el caso donde ella creyó que eran noticias de UNICEF a las que estaba compartiendo y verdaderamente eran falsas, así que estén alerta. También Tuba publicó parte de una pintura que está desarrollando a raíz de la cuarentena que debemos guardar en casa. Lo mejor que podés desarrollar es tu talento en este momento en la que debes guardarte. Ella escribió: hay que concentrarse en los beneficios de quedarse en casa. Encontré mi pintura que comencé hace 3 meses, pero no pude encontrar tiempo para trabajar durante 2 meses y medio. Hay que continuar. Aprovechemos a hacer eso que no tenemos tiempo cuando estamos tan activos durante la semana. Si podés trabajar desde tu casa, estás ayudando a tus seres queridos y a muchos mayores que necesitan de tu solidaridad. Es importante tener conciencia. Madre de 2 criaturas de 10 años y embajadora de buena voluntad de UNICEF, Tuba también publicó un video en su canal de YouTube donde habla sobre la información que debemos darle a nuestros hijos y cómo actuar con ellos para que no tengan preocupaciones. Pueden ver el video traducido al español dentro de mi canal a continuación.